Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al seminario de presentación de resultados de la institución beneficiaria fue la Universidad del Desarrollo, específicamente el Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina Clínica Alemana y cuya institución asociada, el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Gracias también por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes, a la comunidad de La Granja que está presente hoy día. Muchas gracias por venir. Sabemos que es un recorrido largo, pero esperamos que lo disfruten, así que gracias por acompañarnos y a todos quienes están de forma presencial y conectados. En primer lugar, queremos invitar a Karen Caicedo, jefa de División de Planificación y Control del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Se escucha bajo. Se escucha muy bajo. Sí. Karen, Si tiene unas fallas, no. Algo por ahí. Hola, buenos días a todas, a todos. buenos días. Buen día, pero despejado. Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación para dar inicio a este seminario en donde vamos a ver los resultados y las recomendaciones de salud integral de nuestros mayores. Extiendo los saludos de nuestra directora nacional, que no pudo estar presente hoy día, lamentablemente, porque tenía que estar en otro seminario, ya, pero le extiende Desde la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor en el año 2002, ¿ya? Nosotros nos hemos concebido como un espacio de articulación social para las personas mayores, ¿ya? En donde nos interesa recoger sus necesidades y en lo posible poder transformar aquello en políticas públicas. ¿Ya? El acelerado envejecimiento que tiene nuestra población hoy, en donde aproximadamente el 20% de nuestra sociedad son personas de 60 años o más, y se espera que de aquí al 2050 1 de cada 3 personas sean personas mayores, ¿ya? Es necesario que nosotros como Estado tomemos acciones en cuáles van a ser las necesidades del futuro. Y ahora que estamos en esta era digital, y a raíz de la pandemia, ustedes se vieron, me imagino, varios de nosotros tener que ingresar a este mundo de ahora, este estudio se hace aún más necesario, ¿ya? Es en este contexto que la implementación de políticas y programas de salud digital, específicamente diseñados para atender sus necesidades y las necesidades de todas las personas mayores, de 60 hacia arriba, cobra relevancia, convirtiéndose en una herramienta esencial para garantizar el bienestar y la calidad de vida de cada uno de ustedes, alineándose también con un enfoque de derechos y garantías sociales. Es importante además destacar que el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric contempla como una medida la teleasistencia para todas las personas mayores del país, ¿ya? Esto con la intención de poder llevar al territorio aquello que hoy día sabemos que a raíz de la movilidad de muchos de ustedes se hace más difícil poder acceder, ¿ya? No lo sé. No tenemos problemas. Por eso, los resultados y recomendaciones que revisaremos hoy, a raíz de este proyecto, nos van a permitir a nosotros como institución focalizar y fortalecer los proyectos que actualmente nosotros como institución estamos liderando, ¿ya? Aquí la directora quería que yo les comentara que nosotros desde el año pasado estamos implementando 2 proyectos de teleasistencia que estamos en la región de Magallanes, ¿ya? Que ustedes saben que por sus condiciones climáticas, por su extensión territorial, tienen 2 metodologías completamente diferentes. Les podré contar adelante cómo nos va con eso, para saber qué proyecto o qué forma de llevar esto al territorio a nivel nacional es la mejor forma. Lo hemos pasado, ahora nos queda un par de meses, vamos a tener los resultados y sobre eso vamos a presentar una propuesta formal, en este caso el presidente de la República, para idealmente poder hacer el programa a lo largo de todo el país, ¿ya? Y por último, bueno, espero que este seminario nos brinde la oportunidad de poder reflexionar, de poder aprender y de poder colaborar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones innovadoras para poder llevar el cuidado, recordemos también uno de los lineamientos de este gobierno a través del Sistema Nacional de Búsqueda, a el territorio. Muchas gracias y esperamos. Gracias, Karen. Además, siempre ha sido un súper colaborador, siempre con muy buena disposición cuando... Muchas gracias por eso también.
Inicialmente, por parte del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud, estaba previsto que su directora, Andrea Orleá, nos diera unas palabras de bienvenida. Ella no pudo estar, pero está Claudia González, quien en su representación nos va a decir unas palabras. Así que, gracias. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, a nombre del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud, es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este seminario. Quiero expresarles mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por estar el día aquí. El envejecimiento de la población es una de las tendencias más significativas del siglo XXI. Y según lo que ha expresado Naciones Unidas, el aumento de la longevidad de las personas es uno de los mayores logros de la humanidad. Ahora las personas tienen vidas largas, lo que tiene también repercusiones sociales, económicas y también de salud, lo que hace indispensable adaptar políticas y servicios para poder satisfacer las necesidades de las personas mayores, como es promover el bienestar integral, apoyar la independencia funcional y fomentar la participación activa en la sociedad. En este sentido, el desarrollo de tecnologías de salud digital para las personas mayores contribuyen a este fin, facilitando el acceso a los servicios médicos especializados, permitiendo un manejo más efectivo de las condiciones crónicas, pueden aumentar también la adherencia a los distintos tratamientos y mejorando, en definitiva, la calidad de vida de las personas mayores, ofreciéndoles mayor autonomía y bienestar en su vida cotidiana. Y en este contexto en el que surge este proyecto de salud digital y personas mayores, cuyos resultados estamos presentando hoy día. Este proyecto realizó una síntesis de toda la evidencia que existe en el mundo sobre las intervenciones de salud digital orientadas a las personas mayores y sus cuidadores. Y uno de sus aportes más valiosos es que entrega información sobre las experiencias y las percepciones que tienen las personas mayores, sus cuidadores y sus familiares en torno a este tema en nuestro país. Y esto incluye una interacción o la observación de la interacción real de las personas mayores con estas tecnologías de salud digital que fueron observadas por los investigadores. Este proyecto ha sido un recorrido significativo, marcado por la dedicación, la colaboración y sobre todo el interés que existe en los equipos por mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y este proyecto no hubiera sido posible sin el esfuerzo de todos los involucrados. Primero, nuestro equipo profesional, ¿no?, de salud y tecnología, y aquí quiero destacar a Macarena Irmas, investigadora principal de este estudio, que con mucha perseverancia sorteó toda clase de obstáculos para poder llegar hasta acá. Nuestros socios y colaboradores, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y por supuesto los más importantes, las personas mayores que confiaron en nosotros y se embarcaron en esta aventura tecnológica. Espero que este seminario sea tan enriquecedor para ustedes como lo ha sido para nosotros llevar a cabo este proyecto. Los invito a participar activamente, a compartir sus ideas y seguir colaborando en esta misión de construir un futuro donde la tecnología y la humanidad caminen de la mano. Muchas gracias por estar aquí y por su continuo apoyo. A continuación, la investigadora principal, la señora Macarena Irmas, nos presentará el contexto de este proyecto, sus resultados y sus principales conclusiones. Maca, habla un poquito más fuerte. Sí, hoy ahí ustedes me dicen si se escucha mejor. ¿Sí? Bien. Vamos a partir con la presentación de resultados. Estos son los contenidos que vamos a ir revisando. Al final vamos a tener una pequeña actividad participativa y finalmente una sesión de preguntas, comentarios o sugerencias. Quise partir con esta lámina, con el equipo de investigación. Es un equipo de investigación grande que colaboraron en distintas fases del trabajo del proyecto y que sin ellos y sin la dedicación y el esfuerzo y el trabajo en equipo que hicieron, no hubiera sido posible que hoy estemos acá presentando los resultados. Además también colaboración especial, ¿cierto? Jennifer Spud, que es de biblioteca,
que si nos está viendo, muchas gracias también, porque ella nos ayuda a rescatar un montón de artículos en la revisión que les vamos a mostrar más adelante. También a Iris, Miguel, Jorge y María José, que también colaboraron en la parte de recomendaciones junto a otros integrantes también del equipo. Así que muchas gracias a todos ustedes. Brevemente, porque ya lo comentó Karen y lo comentó Claudia, la importancia, ¿cierto?, del tema de las personas mayores y salud. Actualmente en Chile hay alrededor de 13% de personas de 65 y más años y se espera que para el 2035 sea casi un 19%. Esto genera más demanda en atenciones de salud, ¿cierto? Se sabe que hay más enfermedades crónicas y eso hace que requieran también más atenciones de salud, más controles, ¿cierto? Y también genera una carga para el sistema sanitario. También se ha visto y se ve en el fondo que hay una brecha de acceso al sistema, donde un 56% de las personas que están afiliadas a FONASA en el último año no se han realizado su control preventivo de adulto mayor. Y esto es importante porque sin este control preventivo hay un montón de condiciones de salud o problemas que no se detectan, ¿sí? Sin embargo, el abordaje de estas necesidades de salud o esta falta de acceso puede subsanarse de alguna medida con salud digital y con las tecnologías en salud, ya que constituyen un puente entre la provisión de servicios y las personas mayores, ¿cierto? O los pacientes. Hay un grupo de personas mayores, especialmente aquellos que pueden tener alguna condición de salud, condiciones sociales, físicas, ¿cierto?, que quedan excluidos de las tecnologías y se genera una brecha de salud digital. El rol de los familiares y cuidadores, como mencionaba Karen, es muy importante. Ellos muchas veces asumen el rol de acercar las tecnologías a las personas mayores y también muchas veces son el puente que conecta a la atención de salud con las personas mayores. Entonces es muy importante tenerlos también presentes y participando de todas estas iniciativas. Con la pandemia se vio un acelerado crecimiento de la salud digital, ¿cierto?, y del uso de las tecnologías de salud, especialmente las teleconsultas y monitorización a distancia. Sin embargo, este proyecto surge dado que en el equipo vimos que había una necesidad de tener evidencia sobre el uso, sobre la percepción de las personas mayores, cuidadores y familiares en torno al uso de tecnologías para salud. Claudia ya nos habló un poco del objetivo, ¿cierto?, principal del estudio, que por un lado tiene dos componentes: identificar intervenciones que hay en el mundo para personas mayores, cuidadores y familiares en torno a la salud digital y las tecnologías, pero también conocer las experiencias de uso, las percepciones que tienen estos grupos, ¿cierto?, las personas mayores, familiares y cuidadores en torno al uso de tecnologías en salud, o tecnologías digitales también. Estos son los objetivos específicos que no se asusten, no los vamos a mencionar en detalle, pero para conocer que para poder cumplir el objetivo general tuvimos que hacer una revisión de alcance, que es una revisión exhaustiva de literatura. Fue el componente que más nos tomó tiempo. De hecho, este proyecto partió el 2022 y este componente de la revisión de literatura lo terminamos en abril de este año. También gracias. Nuestra ocenófona. Gracias. Ahí está, gracias. Si quieres, bueno. También indagamos sobre la trayectoria en Chile de intervenciones de salud digital. Esto contactamos a informantes clave de distintas áreas que también lo vamos a conversar para que nos contaran desde su perspectiva cómo ven ellos la transformación digital en Chile. El 3 y el 4 tiene que ver directamente con personas mayores, familiares y cuidadores, ¿cierto? Conocer las experiencias y sus percepciones, pero también a través de entrevistas de observación ver cómo ellos usan las tecnologías y qué les va pasando a medida que las van usando ahí en vivo y en directo, para finalmente, con todo esto, más trabajo con expertos en área de salud digital y envejecimiento y elaborar recomendaciones que van a estar a disposición. La metodología, como les mencioné, tuvo dos componentes, ¿cierto? La revisión de literatura y el componente cualitativo. La población
Objetivos, bueno, fueron personas mayores de 65, 85 años, ¿cierto? Familiares directos de estas personas y cuidadores, ya sea que sea un cuidador formal, un TENS, por ejemplo, algún profesional de enfermería, o cuidadores informales, que muchas veces son los propios familiares, ¿cierto?, que asumen el rol de cuidado, y los informantes clave. Y desarrollamos el proyecto en 3 regiones que concentran población mayor: Valparaíso, región metropolitana y O'Higgins. La revisión de literatura, bueno, fue una revisión larga. Vamos a comentar ahora los resultados. Nos encontramos con más resultados de lo que cuando empezamos a hacerla pensábamos que obtendríamos, entonces nos tomó mucho tiempo. Y además la metodología de la revisión es que uno busca literatura, busca documentos, los lee, los revisa, los analiza. Eso lo hace con una persona también en pareja, y si esas 2 personas no consideran que eso no sirve, lo tiene que ver un tercero, y así. Entonces es algo muy largo. Hicimos también las entrevistas, como les comentaba, fueron 12 entrevistas a informantes clave, y se realizaron 9 grupos focales, que son como sesiones de discusión, donde se invitó a participar entre 8 a 10 personas, y con un investigador se va guiando la conversación respecto del tema de salud digital. Y la segunda parte, que eran las entrevistas de uso, donde observábamos a personas mayores interactuar con los teléfonos, con las computadoras, se les pedía que accedieran a alguna plataforma que ellos tal vez habituaran, se hace habitual para ellos de buscar información en salud, e íbamos viendo y conversando lo que les pasaba. Y ahí se hicieron 16 de esas entrevistas. Y finalmente las recomendaciones. Entonces ahora vamos a comenzar con los resultados. De la revisión de alcance de las intervenciones obtuvimos 4.444 artículos, que es bastante, difícil. De esos, después de todas estas etapas que yo les contaba, que los revisaban 2 investigadores y a ninguno de los 2 les parecía muy bien, un tercero tenía que resolver, quedaron sacando los duplicados, las cosas que estaban repetidas, los artículos que no servían, quedaron 421, que son sobre esos los resultados que vamos a presentar hoy día. El 68% de estos documentos tenían fecha de publicación desde el 2013 en adelante, ¿sí? El 51% está orientado o desarrollado en ensayos clínicos y ensayos experimentales, o alguna prueba en concreto con personas mayores. No era solamente que observaban lo que pasaba, sino que le daban, por ejemplo, a las personas un aparato y medían distintas cosas. Esos son ese tipo de diseño, y la mayoría correspondía a eso, pero muchos de ellos eran estudios con poquita gente, como estudio piloto, como de prueba. El 53% de los artículos, el autor de correspondencia era un hombre. Pensamos que tal vez iba a haber una brecha más grande respecto de autores principales de mujeres, no había tanto. Y el 69% estaba en una etapa de prueba y validación. Definimos como 3 niveles de desarrollo de la tecnología. Uno, un estado muy avance o como un prototipo, algo muy chiquitito. Luego la prueba y validación, y después una etapa de escalabilidad donde los proyectos o donde la herramienta de tecnología se usaba a grandes públicos en contextos reales, y la mayoría estaba como en este intermedio, como más de prueba. ¿De dónde venían estas intervenciones o dónde se hicieron estas intervenciones? La mayoría en Europa y Asia Central, casi el 36%, el 27% en América del Norte, Asia Oriental y Pacífico 18%, y el resto mucho menor, a Latinoamérica y el Caribe, donde estamos nosotros, un 1,2%, y por supuesto que estas regiones representan también niveles de ingreso de los países, ¿cierto? Entonces lo que vimos es que el 82% de estos artículos se hizo la investigación o se describió el proyecto en países de ingresos altos, ¿sí? Por lo tanto, también uno puede identificar que hay brecha de donde se hacen las investigaciones. Uno podría después pensar por qué esta brecha, pero esto es lo que encontramos en la revisión. Respecto de qué población objetivo y qué condición o enfermedad estudiaban estos artículos, estos documentos, el 93% dirigido a personas mayores, 48% a profesionales de salud, 42% a cuidadores,
y 40, casi 41 a familiares. Esto no va a sumar 100% porque está todo considerando los 421, que era como, como la población objetivo de esta parte del estudio, eran los artículos. Entonces queríamos saber de todos los artículos que encontramos, qué pasaba con esto, con esto, con esto. Por eso que no va a sumar 100%. Y respecto de las enfermedades o condición que estudiaban los artículos, la mayoría, se ve con esa cosita ahí, pero no me atrevo a tocarlo porque capaz que desaparece. Pero la enfermedad crónica era el principal, que es este azul más oscuro, ¿sí? Después fragilidad, condiciones de fragilidad. En tercer lugar, las neurológicas. Y después salud mental y en menos proporción, deterioro sensorial, envejecimiento saludable y mucho, mucho menos infecciosa. Mucho menos. Gracias, Javita. La cosa desaparece completo. ¿Eso no lo están viendo? No, no. Sí. Mejor abajo. Perdón, esto pasa con la tecnología. El contexto de intervención donde se hicieron estas investigaciones de 421 artículos, principalmente estaban orientadas a probar tecnologías en el hogar, en las casas, ¿cierto? Sensores de movimiento, cámaras para caídas, para caídas, sino que de caídas, o para evitar caídas, perdón, 76%. Centros de atención y residencia, no el centro de atención como de salud, sino que residencias o centros de día, por ejemplo, o residencias de personas mayores, el 28%, y el 26% la tecnología o la intervención se hizo en centros de salud, puede ser atención primaria, en los consultorios, o en hospitales, o en clínicas, principalmente en el objetivo que buscaba esta herramienta tecnológica en los estudios principalmente era monitorizar o seguir, es decir, con la tecnología que se estaba estudiando, lo que se quería era ver qué pasaba monitorizando a las personas, ¿cierto? El 63%. Menos prevención, 47% terapia y tratamiento, por ejemplo, recordatorios, que saltaban alarmas, por ejemplo, ese tipo de estrategia. Promoción de la salud, actividad física, alimentación saludable, recordatorios para este tipo de conductas saludables, ¿cierto? 19% diagnóstico y rehabilitación menor porcentaje. Esto pensando en la tecnología, ¿cierto? Que en el fondo, ¿qué se quería hacer con la tecnología en estos artículos? ¿Qué aparatos se usaban en estos artículos? Principalmente apareció declarado el teléfono móvil. Acá mezclamos si era un smartphone o teléfono fijo, porque también habían, o teléfono móvil. El 51% era sobre estos dispositivos y 39% se utilizó una computadora de escritorio o computadora portátil. Y en menos medida, 23% los dispositivos vestibles o wearables que se llama, que son los relojes inteligentes, algunos brazaletes inteligentes, ese tipo de cosas. Tablet, o las tabletas, ¿cierto? Menos, y bueno, también habían videojuegos, también en el fondo son herramientas que se usan, sobre todo orientados a la promoción, ¿cierto?, de salud, ejercicio, actividad física, algunas de rehabilitación, y al final algunos robots, que también estaban declarados, habían algunos robots de asistencia, como robots como de compañía, también aparecieron, pero como resumen, los principales hallazgos de la revisión es que la distribución de tiempo de la publicación de estos artículos, ¿cierto?, principalmente desde el 2013 en adelante, con un aumento importante después de la pandemia, ¿cierto? Los autores, 53% era hombre del autor principal, y la mayoría ensayos clínicos experimental, y menos 20% estudio observacional, donde solamente se miraba qué pasaba, ¿cierto?, con las tecnologías. No había como una intervención de las personas o del investigador, no les pasaban, sino que solo miraban qué ocurría. La población, principalmente personas mayores, seguido por personas de salud y un poquitito menos, ¿cierto?, en tercer lugar los cuidadores, que es una población que sabemos que a veces queda, ¿cierto?, rezagada de intervenciones, pero son clave, sobre todo en este grupo, ¿cierto?, de población. Enfermedades crónicas principalmente estudiadas asociadas a la tecnología,
Luego, condiciones de fragilidad y neurológicas. Principalmente los estudios se hicieron en países de altos ingresos y el contexto principal en las casas, ¿sí?, de estas tecnologías. Y casi el 70% estaba en etapa y el 26% en implementación y escalabilidad, que era como un nivel de desarrollo más grande, a escala más masiva, o incluso algunas tecnologías que se estaban comercializando en los países, eso era menos, 26%. Y respecto del objetivo que perseguían en salud, principalmente monitorizar y seguir, ¿cierto?, a las personas mayores y ver cómo evolucionaban de repente en sus casas. Y en menor medida prevención y tratamiento. Y los tipos de tecnología, que era lo más usado, teléfonos y computadoras. Esa es la primera patita de la revisión. Ahora viene la parte de los informantes clave, que tenía que ver con, se hicieron 12 entrevistas a participantes de Ministerio de Salud, Municipalidad de Renca, del Departamento de Personas Mayores, de Senama, también de la Clínica Alemana, específicamente del Departamento de Informática Biomédica, y una profesional clínica del Instituto Nacional de Rehabilitación, de la Universidad Católica, especialmente en estos programas, fundación que ofrecía talleres, ¿cierto?, a las personas mayores, y también una fundación en Valparaíso que se dedicaba a alfabetización digital. Entonces, con todos estos actores clave, en el fondo levantamos la información que viene ahora. Por un lado, la percepción sobre la política pública. Ellos consideran que a la fecha del estudio, acuérdense que ahora han salido normativas y leyes nuevas en este año precisamente, entonces esto fue el 2022-23, iniciativas, ellos perciben que hay iniciativas pero que son desarticuladas. En el fondo a veces cada sector o cada municipio tiene alguna iniciativa pero no conversa con otro municipio, o si cambia, ¿cierto?, las autoridades se deja de hacer. No están estandarizadas, son estandarizadas en el fondo, no están adaptadas a lo que realmente necesitan las personas mayores, ¿cierto? Muchas veces también ellos percibían que tenían rasgos como de feminización o rasgos infantiles. Estas ofertas de programas en salud digital como que se asumía que hay una pérdida de autonomía de las personas mayores y se tratan como que fueran niños, ¿cierto? Cuando la mayoría en Chile, ¿cierto?, son autovalentes, y eso hacía que chocara con las necesidades de las personas mayores porque no está adaptado a lo que en el fondo sus expectativas o necesidades. Había una reducción de coordinación también en las iniciativas. Bueno, esto no estaban vinculados a ciertas necesidades reales y no había mucha diferenciación entre la oferta de programas, era como lo mismo para todos, y eso también disminuía, ¿cierto?, la eficacia, la pertinencia y el enganche también con estos programas para las personas mayores, ¿cierto? No era atractivo. Respecto a las expectativas que percibían los informantes sobre las personas mayores, ¿cierto? Es una mirada externa, no es directo de las personas mayores. Ellos percibían que estas intervenciones tenían que tener un componente de sociabilidad importante porque era muy necesario y era súper valorado para las personas mayores el componente social, ¿cierto?, el vínculo con otros. Entonces, que estos programas tenían que tener esa condición sí o sí de sociabilidad. Y iba a permitir mejorar la calidad y el bienestar, ¿cierto?, emocional también. Importancia en el diseño intergeneracional. Ellos percibían que también las personas mayores valoraban que hubieran programas que fueran no solo de personas mayores, sino que también de otras generaciones, ¿cierto?, más jóvenes, que también pudiera haber una colaboración entre personas mayores y generaciones más jóvenes, ¿cierto?, en ambas direcciones. Y ellos perciben también que hay un interés por parte de las personas mayores para aprender todo lo que tiene que ver con herramientas en salud digital, con herramientas en tecnología para usarlas en otras áreas de la vida, no solo en salud, ¿cierto? Y a los servicios que actualmente muchos han migrado del papeleo, ¿cierto?, o de la caseta que uno iba presencial, han migrado a lo digital, pero reemplazando el otro mecanismo, y a veces se necesita un acompañamiento, ¿cierto?, para poder migrar o dejar ambos canales también en simultáneo, ¿cierto? Respecto de la noción de la salud digital y el avance en Chile, ellos perciben que hay un fuerte, ¿cierto?, avance propulsado por la pandemia, sobre todo en la teleconsulta. Chile tenía trayectoria previa en salud digital, ¿cierto? No es que Chile no hiciera nada, había una trayectoria importante previa que se acentuó por la pandemia.
y que ellos perciben que principalmente las plataformas que se usan son para organización de servicios, ¿cierto? O para monitorización remota, y también el uso de inteligencia artificial para ayudar a establecer, por ejemplo, diagnósticos. Cuando uno mira una radiografía se ayuda con la computadora, por ejemplo, y eso también facilita el trabajo de los profesionales de salud. Ellos sí también plantean que hay una preocupación por el acceso y adopción de las tecnologías por parte de las personas mayores. Vamos a mencionar más adelante lo que ellos mismos nos dijeron, ¿cierto?, en los grupos focales. Y perciben también iniciativas aisladas, pero sí reconocen Hospital Digital como un gran avance significativo en esta materia, ¿sí? Barreras que los informantes perciben para la expansión de estas iniciativas. Por un lado, ellos nos dijeron que habían como dos áreas. Uno, en el entorno en cual se instalan estas tecnologías, ¿cierto? El entorno habilitante. En algunos casos hay obstáculos en las organizaciones, obstáculos en las instituciones, políticas con falta de continuidad o de implementación. Recordando que han salido nuevas leyes, ¿cierto?, que han impulsado y que son un tremendo avance en términos normativos, ¿cierto?, a nivel del país para poder mejorar toda la estructura en la materia, pero esto se hizo cuando no estaba en esa, entonces para tener esa precaución. También perciben que en algunas ocasiones hay escasez de capital humano, restricciones en los presupuestos, brechas de conectividad. Y lo que ellos perciben como barreras respecto del grupo específico de personas mayores es que hay un tema de habilidades digitales que por temas, ¿cierto?, y que tal vez no son nativos digitales, ha costado tal vez que, como la tecnología avanza tan rápido, uno aprende una cosa y ya cambió, uno aprende otra cosa y ya cambió, y uno aprende otra cosa y ya cambió, y eso cuesta pillar el ritmo de eso. Y a veces hay desconfianza en el uso de la tecnología, y esa desconfianza también genera miedos, y ese miedo genera a veces el que uno no se atreva a usar, ¿cierto? Eso también salió los grupos focales. Y ellos perciben que aún para las personas mayores hay una preferencia por lo presencial y por el vínculo con el otro, que eso es súper importante. Y bueno, hay diferencias en competencias según género y edad. Género, porque hay un tema de rol. Vamos a ver más adelante que la mujer en general, ¿cierto?, asume como el rol de cuidado, de autocuidado, pero también de cuidado de otros, ¿cierto?, por lo general. Y esto también apareció acá, donde muchas veces las mujeres son las que asumen las tecnologías, las aprenden a manejar, le toman las órdenes o las consultas o las agendas médicas, ¿cierto?, a la pareja o a otro familiar. Entonces, también hay una diferencia en eso. Y como recomendaciones de los informantes, que también están incorporadas, ¿cierto?, en las recomendaciones finales, fortalecer el trabajo intersector, potenciar el capital social de las personas mayores con actividades intergeneracionales, es decir, fortalecer a las personas mayores de capacidades, porque apareció en los grupos focales que ellos tienen mucho interés en aprender y pueden aprender perfectamente, pero tiene que ver también con qué se enseñe, cómo se enseñe, y que los aparatos estén adaptados también a cosas tan básicas como que la letra no sea miniatura y sea más grande, por ejemplo, cosas de uso también. Intervenciones periódicas o capacitación, pero constante, en temas de alfabetización digital, ¿cierto?, en aprender a usar las herramientas, qué es este icono, si yo pincho acá, ¿qué pasa? Porque a veces hay miedo y se cree que como que se va a prender fuego el aparato, se va a romper, y eso está explícito así, y ese miedo hace que uno no quiera apretar el botón, y a veces ese botón era importante porque tal vez iba a dar un mensaje, por ejemplo. Entonces esas cosas son importantes abordarlas porque es una barrera en acceso también, no solamente tener o no tener un aparato, ¿cierto? Integrar al cuidador en la red de cuidado, esto es súper importante, y desarrollar soluciones pero centradas en las personas mayores, que era lo que les mencionábamos, ¿cierto?, de mejorar el uso y la experiencia con el aparato, que sea visualmente atractivo, que la información sea precisa, que no esté llena de palabras o de iconos y de cosas que no se pueden entender, que la letra tenga un tamaño adecuado, ese tipo de cosas de uso. Hay algunos testimonios que nos decían los informantes clave. No vamos a leer todo en detalle, pero
quedó bonita la lámina, se la traje. Mirada de los cuidadores. Ahora empezamos con el objetivo 3 y 4, que era ya los grupos focales, ¿cierto? Con personas mayores, cuidadores familiares, este específicamente de los cuidadores, ¿ya? Entonces, la mirada de los cuidadores es que es un, acuérdense que esto es un resumen, hay otras cosas, pero es como un resumen. Ellos perciben que hay beneficios en la tecnología, ¿sí? Acceso a información y apoyo laboral entre pares. Ellos, los cuidadores, valoraban mucho que la tecnología les permitía apoyarse entre otros cuidadores, pedirse apoyo, pedirse ayuda, o como por ejemplo, acceder a información para si tenían que mover a una persona mayor, por ejemplo, de la silla a, no sé, a la cama, cómo hacerlo. La tecnología facilitaba también mucho las labores de cuidado. Y refuerzo también de los vínculos afectivos y coordinación de los cuidados, porque esto se vincula un poco con esta de acá. Los cuidadores muchas veces son los intermediarios entre las personas mayores y la familia. A veces, lamentablemente, la familia se desliga un poco del rol de cuidado en el cuidador, ¿cierto? Y como que se ausenta un poco. Entonces, lo que acá decían ellos es que a veces los cuidadores veían avanzado un efectivo por parte de la familia y la tecnología les servía para estar ahí insistiéndole, recordándole, venga a verlo, le falta esto, y eso facilitaba también esa labor para el cuidado de ellos y obviamente para el bienestar de la persona que tenían a su cargo, ¿cierto? Y hacían una especie de control de visitas y atenciones mediante la tecnología. En el fondo, si el familiar veían que el familiar estaba como muy ausente, sí, muchas semanas, oiga, venga a visitar, y eso también facilitaba mucho su labor. Eso fue súper importante también en lo que encontramos. Respecto del uso de las tecnologías para el cuidado propiamente tal, ellos lo usan para coordinar cuidados clínicos, por ejemplo, administración de medicamentos, o si a la persona mayor le dan una prescripción médica y al cuidador a veces le llama la atención el medicamento o no se entiende la letra, ellos averiguaban y también resolvían sus dudas. Ejercicios de rehabilitación también, a través de videos, ellos accedían a videos de rehabilitación que le enviaban los mismos profesionales, ¿cierto? En plataformas seguras o de un profesional certificado, y ellos también a través de esos videos, ¿cierto?, ayudaban a la persona que tenían con los ejercicios, cuidados domésticos y agendamiento de horas. Eran como recursos que apareció que hacían en el labor de cuidado. Pero también, algo muy importante, usaban la tecnología para entretener a las personas mayores, ya sea porque les ponían música, les ponían videos, o algunos les ponían juegos, y eso también ayuda a la salud mental, que es parte, ¿cierto?, importante de la labor del cuidado que tienen los cuidadores, y también ellos hacían uso de esto. YouTube principalmente. Sí perciben una necesidad de acreditación respecto de tecnologías en salud, ¿cierto?, adecuada, permanente, ¿sí? Algo sí importante es que ellos reconocen que cuando buscan información en salud para apoyar el cuidado, lo hacen en fuentes institucionales. Ellos hablaban de que iban a la fuente del Ministerio de Salud, o a Salud Responde. Había como una conciencia de dónde buscar, ¿sí? Porque sabemos que no todas las páginas que están en internet son confiables, hay mucho engaño, hay mucho fraude, ¿cierto? Y al menos lo que nos dijeron ellos es que tienen ese resguardo de al menos buscar información en salud en fuentes confiables. Ahora la perspectiva de las personas, ¿cierto? Ahora las personas mayores eran quienes nos decían, desde su visión, el tema de la salud digital. Acá lo que vimos es que había una diferencia entre quienes antes de jubilar trabajaban con tecnologías y quienes no trabajaban con tecnologías. El traspaso, después de la jubilación, se les hacía más fácil adoptar las tecnologías a quienes las habían usado antes para su trabajo. Eso fue relevante, ¿cierto?, de lo que apareció. Y habían desafíos en adaptarse a las tecnologías al no ser nativos digitales, y como la tecnología también avanza tan rápido, decía, cuando se aprende una cosa, esa cosa ya cambia. Entonces, aprender otra nueva, y así al infinito. Y eso a veces también genera ansiedad. Impacto tecnológico impacto del avance tecnológico cuando ellos están trabajando. Ellos también ellos recordaban en los grupos focales, en los grupos de conversación, que cuando ellos trabajaron, sintieron que fueron desplazados por las tecnologías. Algunos pudieron subirse al carro, pero otros no. Eso fue un impacto importante para ellos en términos como de salud mental, de autonomía, de independencia, ¿cierto? Porque algunos no lograron subirse a este carro de la tecnología cuando estaban trabajando. Y
tuvo un impacto económico y un impacto también profesional, ¿cierto? De los que no pudieron adaptarse a este cambio cuando trabajaban. Hay gran interés y uso en salud, en términos de salud con la tecnología, ¿cierto? Ellos hacen uso de agendamiento de horas, coordinación de entregas, de medicamentos, también de órdenes de exámenes, y también les permite el cuidado de familiares. A veces, como habíamos comentado, ¿cierto? Las mismas personas mayores son cuidadores de otras personas mayores, ¿sí? Y estas tecnologías también les facilitan ese cuidado. O de enfermo, no necesariamente otra persona mayor, pero sí también les ayudaba a estar más cerca y gestionar también esos cuidados para ellos. Ellos también percibieron que hubo una aceleración con la pandemia, ¿cierto? Como que los obligó un poco, sí, correr a subirse al tema de las tecnologías. Ellos también percibieron eso y hacen uso de plataformas de videoconferencias, sobre todo para estar en contacto con los familiares y con sus cercanos, y también para teleconsulta, ¿sí? En áreas rurales o en ciudades chiquititas ellos percibían que tenían menos necesidad de uso de la tecnología. Ellos decían como que el tema de la tecnología no era un tema en esos contextos rurales. Y se valora mucho el tema de los vínculos sociales y las actividades comunitarias, la presencialidad. Entonces, no era tanto tema para ellos el tema de la tecnología. Eso fue lo que ellos refirieron. Sí se vieron diferencias entre generaciones, ¿cierto? Ellos perciben como ellos decían que se sentían como menos que personas más jóvenes por el uso de la tecnología, que ellos veían, por ejemplo, a sus nietos, ¿cierto? A jóvenes a agarrar el teléfono, a hacer dos cosas así, tucu, 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 y a ellos eso les costaba y eso no los hacía sentir tan bien. Y las preocupaciones que emergían acá eran fraudes, estafas y también el uso indebido de su información personal, ¿cierto? O de salud. Y ahora, desde la perspectiva de los familiares, personas mayores, ellos también hacen un balance positivo de esta transformación digital, ¿cierto? Dicen que subsana la distancia geográfica y facilita la comunicación de los mayores con sus familiares, con sus cercanos, con sus amigos, y que eso es súper importante porque ayuda a fortalecer, ¿cierto? Y a mantener los vínculos y a tratar de disminuir a veces la sensación de soledad, ¿cierto? Labores de cuidado, también simplifica los trámites y tareas cotidianas y la gestión del cuidado. Los familiares no eran los familiares que eran parte de los cuidadores que vimos antes, sino que son los familiares que hacen como la gestión del cuidado, por ejemplo, a veces con un cuidador, ¿sí? Entonces, el uso de la tecnología también les permitía comunicarse con el cuidador, gestionar también ese tipo de cosas más fácil. Preocupaciones sobre seguridad y privacidad también apareció acá en el grupo de los familiares, el tema de los fraudes y la protección de los datos, y los delitos también, ¿cierto? Uno de repente ve una página en internet que es igual, por ejemplo, a la del banco, y uno mete las claves y... Exactamente. Ellos sí perciben, como familiares, ¿cierto? Ellos perciben que en algunos casos hay resistencia al aprendizaje, ¿cierto? Y que es complejo enseñarles a las personas mayores. Y a veces las aplicaciones no son amigables. O las plataformas o las páginas de internet no son amigables, o la aplicación en salud que me recomendó alguien no es amigable, y ellos perciben eso, y ellos también perciben que esto tiene que ver, o sea, que en el fondo esto impacta porque genera una brecha, en que no la pueden usar, les genera ansiedad, y eso también paraliza. Y muy importante, la educación previa y el trabajo profesional. Ellos también perciben una diferencia importante entre quien, cuando estaba trabajando, usaba tecnología y después continuaba de alguna manera con un poquitito más de facilidad, ¿cierto? Y refieren que las personas mayores sí hay una valoración de la calidez y de la profundidad de la consulta médica presencial por parte de las personas mayores, y en el caso de los familiares hay preocupación por la ausencia del examen físico, y que eso también es parte de lo que uno puede subsanar después, ¿cierto? Que lo discutimos en las recomendaciones, que tiene que ver con, y que lo vamos a ver después con Jorge, con un ejercicio que esperamos que les guste, sobre mitos que hay en torno de la salud digital o la consulta a distancia, ¿cierto? Estos son testimonios de personas mayores, familiares y cuidadores,
algunas de las cosas que nos fueron diciendo. Esta otra parte es lo que hicimos de observación de uso, es decir, nos reunimos con las personas mayores, con un dispositivo que ellos habitualmente utilizaran, y los ayudamos a hacer algún recorrido por alguna plataforma de salud, alguna aplicación en salud, alguna página, o gestionar alguna cosa, y ver qué pasaba y qué nos comentaban ellos de cómo iban funcionando con eso. Aquí tuvimos que hacer un pequeño cambio porque inicialmente se había considerado ver qué pasaba si podían agendar horas o no, por ejemplo, en el consultorio, o si podían o no, si es que algún hospital tenía, por ejemplo, algún portal de paciente y podían entrar a ver exámenes. Pero cuando fuimos a invitar a las personas mayores en estas regiones y en los lugares donde hicimos los grupos de discusión, nos dimos cuenta que no había implementado nada. Entonces, tuvimos que hacer un giro, digamos, para poder subsanar esta dificultad, porque en la realidad no era muy fácil encontrarse con que el consultorio tuviera agendamiento, eso fue difícil. Entonces, lo que encontramos cuando ellos estaban usando ahí con nosotros, ¿cierto?, los dispositivos, es que había dificultades en el uso de la tecnología. Había una disminución de la fluidez. En el fondo, como nuestra población que participó era de 65 y más años, los que estaban más cerca de los 65, 70, la usaban un poquitito más fácil que los que estaban cerca de los 80, 85, ¿ya? Había también dificultades relacionadas con la familiaridad del aparato a veces, o la familiaridad de la página de internet, por ejemplo, no se conocía muy bien cómo funcionaba. También habían algunas barreras como para entender ciertas cosas, y también temas, por ejemplo, que la letra era tan chiquitita. ¿Aló? ¿Funciona? Mejor. Ay, perdón. Pero escucharon lo anterior. Sí. Ah, ya. No puedo volver. No, ya. Gracias. No, bueno. Ya. Y bueno, por una cosa como de la naturaleza, ¿cierto? Uno ve un poquito menos, escucha menos, y lamentablemente el problema no es que se vea menos, el problema es que la tecnología no está adaptada a ese ver menos. Entonces ahí es donde hay un problema. Si la plataforma o los dispositivos estuvieran adaptados, si yo veo poquitito, no tendría problema porque tendría letras adecuadas o posibilidad de escuchar. Lo que se escucha se entendería porque a veces uno pone el audio de las páginas y no se entiende. Entonces todas esas cosas también ayudan. No está activado ese. A veces no está activado. No está activado. Ah, ¿no está activado? Sí, me tenía que pegar, es que no sé. Hay que acercarse a lo más. Más karaoke. ¿Ahí sí? ¿Mejor? Ya, muchas gracias. Habían diferencias en las competencias tecnológicas, en las habilidades para el uso de la tecnología. Entonces, según el nivel de escolaridad, según el género, acá volvemos a hablar de género porque había un tema del rol en el cuidado. Entonces, las mujeres acá decían que ellas hacían más uso, ¿cierto?, de las tecnologías. Las mismas personas, los hombres, ¿cierto?, también decían que delegaban en la mujer que le tomara las horas, que hiciera el contacto con los profesionales de salud. Entonces, eso también se vio. Los hombres mayores que tenían trabajos, tal vez no el trabajo tradicional, ¿cierto?, de una profesión de oficina, usaban principalmente las tecnologías para entretenimiento y comunicarse con otros. Bueno, habíamos visto, ¿cierto?, que había un impacto de si usaban o no la tecnología antes de la jubilación, ¿cierto?, en el ámbito laboral. Eso también se vio para que quienes estuvieran o no más familiarizados cuando los veíamos, ¿cierto?, transitar y usar sus teléfonos o sus computadoras. Ellos nos iban contando a medida que iban usando los dispositivos, ¿cierto?, el recorrido por la plataforma que ellos usaban, que han intentado integrar las plataformas o temas de acceso con la tecnología, lo han intentado integrar en su vida cotidiana y también lo valoran positivamente. Y también ellos referían que hacen uso de la tecnología
para participar de actividades de voluntariado, por ejemplo, o para aprender cosas a través de internet, a través de los videos de YouTube, ¿cierto? Y para hobbies, aprender tal vez alguna cosa o entretención, eso también hacen uso de la tecnología para eso. Y lo vimos ahí también cuando estaban recorriendo, ¿cierto?, con sus dispositivos. Y en temas de la salud propiamente tal, ellos buscaron información sobre salud, sobre temas de salud, sobre medicamentos, sobre cuidados. Ellos principalmente hicieron uso, ¿cierto?, de este tipo de tecnología para buscar estos temas. Ellos referían que no usaban mucho las teleconsultas, es decir, la consulta con un profesional de salud, ¿cierto?, a distancia, y reservas en línea o de citas médicas también, pero porque también no había tanta posibilidad de hacerlo en donde vivían ellos, ¿cierto?, porque no se podía para el consultorio, entonces también era un problema. Y aún así, ellos valoran la atención telefónica y la atención presencial. Eso también es importante. Los principales hallazgos de lo anterior, de los informantes clave, de los cuidadores, las personas mayores, los familiares y de la observación de uso. Los cuidadores, bueno, esto es como un resumen de lo que vimos, ¿sí? Usan la tecnología para acceder a información en salud, para apoyarse en las labores del cuidado, para también apoyarse entre los pares, ¿cierto?, que hay otros que también cuidan, para mejorar los vínculos afectivos y estar encima de las familias cuando a veces dejan un poco de lado a las personas mayores, ¿cierto?, coordinar los cuidados, y facilita también el entretenimiento y educación. Las personas mayores, el resumen de lo que vimos con las personas, es que está muy relacionado a la experiencia y cuán fácil se adapten si usaron tecnología en su vida laboral o no. Es algo que se vio muy fuertemente. En áreas urbanas, no es un tema, ¿cierto? En áreas urbanas el uso es para cuidar de familiares y acceder a información, y en zonas rurales valoran más los vínculos sociales y no era tanto tema el uso de la tecnología o el no subirse al carro. La pandemia aceleró la integración de la tecnología, con el uso de videoconferencias especialmente. Hay una percepción de menos destreza que las personas más jóvenes y hay temor al fraude y al mal uso de la información. Y los familiares valoran positivamente la transformación digital, ¿cierto?, por la comodidad y las nuevas formas de comunicación, que también permite que las personas mayores estén más cerca de sus amigos, ¿cierto?, u otros familiares. Y hay preocupaciones también sobre la información. Y también ellos ven que hay un poquito a veces de resistencia de las personas mayores para aprender o cuando les enseñan. Y también algunas son complejas y no se adaptan a sus necesidades. Y de la observación, hay dificultades con las plataformas digitales por la falta de familiaridad y a veces de habilidades físicas, ¿cierto? Las mujeres tienen más conocimiento de los canales de información, en el fondo, como que las mujeres vimos acá que sabían con más facilidad dónde mirar en internet información sobre salud, por ejemplo, o sobre medicamentos. Y también para hacer uso de estas tecnologías, ¿cierto? Habilidad. Los usuarios con experiencia en computadoras se les hacía más fácil usarla y también adquirir nuevas habilidades cuando la tecnología también iba cambiando. Pero aún así prefieren la atención presencial o telefónica, al menos en este caso. Sin desmerecer, ¿cierto?, lo que encontraron y las facilidades que les dio todo el tema de la salud digital. Las recomendaciones, se hizo mesa de trabajo, que estuvimos casi un año reuniéndonos de forma periódica para poder elaborar las recomendaciones que vamos a presentar, que dan cuenta. Estas recomendaciones se alimentaron de todos los resultados, ¿cierto?, de los componentes anteriores de la revisión y la conversa con el grupo de profesionales que participó. Son 6 ejes, hay algunas que van dirigidas al sistema de salud, hay otras que van dirigidas a los profesionales de salud, ¿cierto?, quienes entregan la atención sanitaria, a desarrolladores de aplicaciones, de páginas web, quienes arman estas cosas, ¿cierto?, y les ponen a disposición, y también dirigidas a personas mayores, familiares y cuidados. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas.
Una primera recomendación que emerge de los resultados del estudio, ¿cierto? Y de lo que sugerían los expertos era en términos de compromiso político, marco legal y presupuestario, ¿cierto? Implementar políticas integrales de salud, considerando la participación de las personas mayores en la elaboración de las políticas, de los cuidadores, de los familiares, ¿cierto? Desde el diseño, su desarrollo, la implementación y también la evaluación, porque son estas personas los que van a recibir, ¿cierto?, las tecnologías y es importante en el fondo considerar sus percepciones, sus visiones, sus necesidades para que estén adaptadas a ellos, ¿cierto? Y no sean cosas que después se alejan de lo que realmente necesitan y entonces no les sirven. Establecer estándares y mecanismos de certificar, de evaluar la calidad, de poder medir también, ¿cierto?, lo que se está haciendo en términos de desarrollo de tecnología, ¿cierto? Porque si no se evalúa, no vamos a saber si vamos bien o vamos mal. Si no se establecen normas de calidad, va a poder cualquiera andar haciendo cualquier cosa y eso también es un riesgo para la salud, ¿cierto? Entonces también es importante poder establecer estos estándares. Desarrollar e implementar políticas que promuevan la inclusión digital y la no discriminación, ¿cierto? Eso también es importante considerarlo como marco político, ¿cierto?, y estructural, que no sean iniciativas que se hacen en un municipio pero que en el otro no, sino que sea algo que venga desde arriba. Elaborar campañas de difusión permanente resaltando los beneficios y potencial que tiene y derribando los mitos, ¿cierto? Porque muchas veces uno deja de hacer cosas por desconocimiento o por miedo, pero cuando sabe el real miedo, tal vez que era gigantesco, que uno tenía, ¿cierto?, en su cabeza, después cuando le muestran lo que realmente es, cómo funciona, este miedo se hace chiquitito y uno se anima, ¿cierto?, a usar estas cosas. Y eso facilita el uso, facilita que también le saquen el provecho y que también sea un beneficio, ¿cierto?, para las personas. Y también investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y que consideren la capacitación y profesionales de uso, su uso, perdón. Como otra recomendación, está temas de acceso y de aceptación de las tecnologías. Asegurar el acceso a dispositivos y aparatos electrónicos, a red y conexión, que esto es como lo esencial para poder hacer uso de una tecnología, ¿cierto? Tener el aparato, la conectividad a internet, pero no es la única barrera, no es lo único que arregla el acceso, ¿cierto? O la aceptabilidad. Porque yo puedo tener el aparato, puedo tener conexión a internet, puedo ser un aparato bonito, grande, que lo sepa usar, pero si no sé cómo prenderlo, o no sé qué páginas visitar, o tengo miedo de pinchar esta tecla, aunque tenga el mejor aparato y con una full conexión, tampoco lo voy a usar. Entonces hay barreras como desde el dispositivo y la conexión, ¿cierto?, o la infraestructura, pero también barreras psicológicas, emocionales, culturales, que también se tienen que abordar para que sea un conjunto, ¿cierto?, de medidas que apuntan a todas las cosas, ¿cierto?, en su conjunto. Establecer alianzas con bibliotecas o centros comunitarios, organizaciones de personas mayores, ¿cierto?, para proporcionar sus dispositivos, conexión a internet, pero también capacitaciones. Una de las comunas, ¿cierto?, hacía capacitación a personas mayores, había monitores, los acompañaban después, ¿cierto?, a distancia, o cada cierto tiempo reforzaban las capacitaciones, tampoco sirven en el fondo, o se pierde un poco una capacitación y después lo mandé para su casa con el aparato y nunca más lo vi, porque a veces uno se olvida, después no sé si la cosa se descargó y lo prendo, cómo vuelvo a meter mis datos, y todas esas cosas van sumando barreras. Diseñar plataformas y aplicaciones que sean intuitivas y fáciles de usar, que tenía un poquitito que ver con lo que habíamos hablado antes, ¿cierto? Participación activa de las personas mayores y los cuidadores en el diseño y en la implementación también de estas plataformas, ¿cierto? Saber desde la visión de ellos si les gusta más esta letra o esta, si este botón cree que este botón es para ver exámenes o es este otro. Esas cosas también van generando barreras cuando uno no sabe, ¿cierto?, entender, digamos, lo que está mirando en la pantalla o en el aparato. Y dada la efectividad que tienen las redes sociales, ¿cierto?, también se recomienda que sea una herramienta de comunicación bidireccional, es decir, en ambos sentidos, ¿cierto?, desde profesionales de salud hacia las personas mayores, desde las personas mayores que consulten también a los profesionales, ¿cierto?, de salud,
para escuchar, informar, recibir tal vez educación en temas de salud específicos, ¿cierto? También uno podría usar las redes sociales para estos temas y en temas específicos. Tenía que ver con la formación y capacitación de las personas mayores. Implementar programas de formación en salud, ¿cierto? Que sean de acceso fácil, que estén adaptados a las características demográficas, que estén adaptados si la población, por ejemplo, que estaba en zonas rurales decía que el tema de las tecnologías no era tan importante, no les importaba tanto usar o no, también pueden beneficiarse porque a veces en zonas rurales hay barreras de acceso, a veces geográfico incluso, que la salud digital podría subsanar eso. Y también entonces los mensajes y las capacitaciones adaptados a eso para que tal vez también puedan ver el potencial que tiene en sus contextos, ¿cierto? Eso también es importante. Acompañamiento y seguimiento, pero que sea continuo, ¿cierto? No sea de una sola vez y nunca más, que sea permanente. La formación puede darse en dos niveles, entre generaciones, pero también entre los mismos pares, ¿cierto? Cuando uno se junta con amigos, ¿cierto?, de más o menos la misma edad, hay unos que saben usar más la tecnología, otros menos. Yo le puedo ayudar a alguien a hacer una cosa que tal vez no sabe, él me puede ayudar a mí, y eso también estrecha los vínculos y también son instancias de aprendizaje súper potentes porque es un ambiente cómodo, porque uno está entre pares también, ¿cierto?, de confianza. Elaborar manuales y guías de usuario en formato amigable, ya sea afiches bonitos con letras grandes o videos informativos pero sencillos, tampoco de 50 minutos, ¿cierto?, muy largos como esta presentación, sino que cosas cortitas, ¿cierto?, y que sean amigables también visualmente. Y establecer servicios también de asistencia técnica que la persona pueda contactar fácilmente, ¿no? Nos decían algunas personas cuando estaban usando los aparatos que a veces en sus casas, ¿cierto?, tenían el teléfono que les habían dado de la municipalidad, pero habían cosas que no sabían hacer y no tenían, o tenían que volver a la municipalidad a preguntar, no tenían a quién llamar y entonces dejaban el aparato tirado. Respecto de recomendaciones para los cuidadores y los familiares, desarrollar y promover el uso, ¿cierto?, que permitan la gestión de la atención de personas mayores, ¿cierto? Acordémonos que los cuidadores y los familiares muchas veces son el puente entre la tecnología y las personas mayores. Y también a veces uno no considera mucho la salud mental y el bienestar de los cuidadores. Y un cuidador que vea deteriorada su salud mental, su salud física, no va a hacer la misma labor de cuidado, ¿cierto?, que si estuviera en óptimas condiciones y bien, ¿cierto? Entonces, también es importante considerar la salud física y mental, ¿cierto?, de este grupo, y ofrecer también a través de la tecnología instancias, por ejemplo, plataformas educativas para ellos, cursos, talleres. Ellos valoraron mucho poder contar con certificaciones, ¿cierto?, en la materia, aplicaciones móviles para el manejo de estrés que ofrezcan técnicas de relajación u otras. Hay algunas aplicaciones que hay actualmente, no las trajimos obviamente porque con nombre y apellido no ameritada, porque para no tener conflictos de interés, pero existen. Es importante sí que cuando se usen, primero saber si esa aplicación tiene alguna validación, si está aprobada o con algún permiso, ¿cierto?, del Ministerio de Salud o algún organismo acreditado, validado, porque está lleno de aplicaciones, ¿cierto? Uno se mete al teléfono y puede descargarse lo que quiera, pero no todas esas cosas están bien, no todas son útiles, entonces siempre es importante ir a una fuente confiable, segura, un organismo que uno conoce, ¿cierto? Esas cosas son importantes. También para los cuidadores y familiares ofrecer foros o redes de apoyo en línea, donde puedan compartir experiencias en el cuidado, compartir, ¿cierto?, también consejos para otros y generar una comunidad de apoyo, una comunidad empática para los labores de cuidado hacia las personas mayores. Ofrecer teleasistencia psicológica y asesoramiento, ya sea desde los hogares o desde el lugar de trabajo. A veces ellos también referían que a veces durante la labor de cuidado en las casas, a veces no podían, ¿cierto?, cuidar su salud porque estaban a cargo de una persona y por tanto era su principal rol, ¿cierto? Entonces a veces dejaban de lado también su salud mental.
y establecer sistemas de alerta y recordatorio sobre importancia de hacer pausas, sobre apoyo profesional en el caso que necesite, autocuidado, y en el caso del cuidado para las personas, también algunos recordatorios sobre medicamentos que tengan que administrar o sobre citas médicas para las personas a su cargo. Aspectos de ciberseguridad y privacidad que salió en los distintos grupos, ¿cierto?, que participaron del estudio, temas del temor de los datos, del temor de la información, educar a las personas mayores, cuidadores y familiares para que ellos también tengan alguna sospecha cuando ven, por ejemplo, alguna página, sepan cómo reconocer cosas que si tienen al frente una página que no es real, sepan reconocer como cosas que son claves para establecer alerta y no meter los datos, por ejemplo, ese tipo de cosas. Concientizar y capacitar y empoderar también, ¿cierto?, respecto de fraudes, de los delitos que hay a través de Internet o de las noticias falsas. También hay muchas noticias falsas que circulan y hay una preocupación de las personas que decían: yo no me meto aquí porque esto dice solo mentiras, entonces yo voy a esta fuente. Y eso también es importante porque a veces las noticias falsas son perjudiciales para la salud, ¿cierto? Entonces es importante también poder reconocerlas. Y para poder reconocerlas hay gente que puede enseñar a saber cómo reconocerlas. Y promover plataformas y aplicaciones que cumplan estándares de seguridad y que cuenten tal vez con algunos mecanismos para saber si la persona mayor que está metiéndose y que está metiendo sus datos es realmente quien dice que es y no le robaron las cuentas y ese tipo de cosas, ¿cierto? Todos los fraudes que hay. Seguimiento y evaluación. Una última recomendación: establecer sistemas efectivos de evaluación, ¿cierto?, para poder ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o tenemos que redireccionar los esfuerzos, ¿cierto?, o hacer algún ajuste. Implementar canales para recoger retroalimentación, en el fondo implementar canales para poder recibir también las opiniones de las personas mayores, las opiniones de los cuidadores y de los familiares respecto de las tecnologías en salud, ¿cierto? Identificar si hay algún problema, por ejemplo, en términos de ciberseguridad, desarrollar indicadores para medir el impacto en la calidad de vida de las personas, e incorporar también preguntas sobre salud digital en encuestas nacionales como la Encuesta Nacional de Salud o la CACEN, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica. La encuesta CACEN, en la última versión, incorporó por primera vez una pregunta sobre sobre consulta a distancia. Entonces ya es un avance porque después de esa se pueden ir incorporando más, así que es súper importante eso. Ahí decía limitaciones. Como limitaciones del estudio, ¿cierto?, que son propias de un enfoque cualitativo, de este tipo de entrevistas que se hacen, de conversación, ¿cierto?, es que uno no puede llegar y generalizar a que todas las personas mayores en Chile decían esto, sino que son las personas participantes del estudio, ¿cierto? Entonces, es una de las limitaciones. Micrófono abierto. Disculpe. ¿Hay un micrófono abierto? Sí. La puedo silenciar. Voy a hablarles más fuerte. ¿No hay ninguno? ¿No hay ninguno abierto? ¿La otra sala? Esa es la sala al lado. Sala, miren qué... Está como al lado. Mejor que... Ya. 15 minutos, gracias. Ya. Y la investigación... Bueno, como este estudio se centró en personas mayores, ¿cierto? Uno tampoco puede extrapolarlo a todas las personas, ¿cierto?, de Chile, o todos los cuidadores de Chile, de tal vez otro tipo, ¿cierto?, de condiciones, piensan lo mismo, son como los cuidados que uno tiene que tener, que son parte del estudio, ¿cierto?, pero hay que reconocerlo. Pero como conclusiones, ya estamos finalizando. La salud digital, ¿cierto?, es esencial para la atención de las personas mayores, mejorando la eficiencia y la calidad, ¿cierto?, de los servicios de salud, mejora la gestión de la información, también la comunicación entre profesionales y las personas, ¿cierto? No es solamente digitalizar procesos, no es solamente pasar al ciberespacio, ¿cierto?, a la nube un papel, sino que es mucho más que eso. Y eso es importante entenderlo porque con todo eso viene la forma en cómo yo lo adapto y lo bajo a la realidad de las personas. La formación en herramientas digitales es fundamental para que uno pueda contar con una atención personalizada, para que estos servicios sirvan realmente a las personas, para que realmente mejoren, ¿cierto?, la salud y el bienestar,
y es importante una colaboración multidisciplinaria, gobiernos no, pero gobierno, sector privado, organizaciones, ¿cierto?, fines de lucro, a nivel de los municipios, a nivel de organizaciones comunitarias también, que tienen un componente súper fuerte y activo y súper pro de hacer cosas, ¿cierto?, para mejorar lo de su comunidad. Y la cooperación tiene que estar adaptada a las necesidades específicas, ¿cierto? Eso es súper importante. Y en resumen, la investigación muestra la salud digital no solo como una herramienta poderosa, ¿cierto?, para mejorar la atención sanitaria, sino que también es un elemento que es transformador y que requiere un enfoque colaborativo y adaptado para que sea realmente efectivo. Muchas gracias. A continuación, Disculpen una pregunta, ¿tienen un poco de calor o está bien el aire? está bien, ¿Está bien? Ya. Sí, hay muchísimo calor. ¿Mucho calor? No. ¿Calor? muchas gracias por su atención. A continuación vamos a realizar una actividad sobre mitos y verdades de la telesalud. Muchas gracias, Anto y Anita están repartiendo unas tarjetitas donde en un lado dice mito y en el otro lado dice verdad. Esta actividad va a estar a cargo de Jorge Contreras, él es profesor de la carrera de enfermería, de la facultad de enfermería de nuestra facultad, ¿cierto?, de medicina de la Clínica Alemana Universidad de Desarrollo, y además es investigador del Centro de Tecnologías para la Sociedad de la Facultad de Ingeniería. Así que nos dejamos con Jorge. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahí sí. ¿Dónde están repartiendo? Ahí tiene más, ya. Mi nombre es Jorge Contreras, yo soy enfermero. Trabajo en la carrera de enfermería de la facultad y además trabajo en un centro de tecnologías para la sociedad de la Facultad de Ingeniería. Y esta es parte de una capacitación que nosotros realizamos a personas mayores acercando la telesalud, ya que también es cierto comúnmente dice telemedicina. Le está entregando ahora un cartelito netamente para poder comunicarme mejor con ustedes, que a veces sucede que uno quiere comunicarse y no puede. Entonces, tiene dos partes. La primera parte vamos a hablar un poco, ¿cierto?, de telesalud, de telemedicina. Y la segunda parte, que creo que es lo crucial y lo más importante, es derribar algunos mitos, ¿ya? El único objetivo que ¿cierto?, tenemos hoy es que cuando ustedes tengan y se les presente la oportunidad, ¿cierto?, de poder tener telemedicina, se motiven. Nada más. ¿Ya? Más que nada, quiero preguntar aquí, ¿quién de ustedes ha realizado alguna videollamada por Zoom, por WhatsApp, con algún familiar? Que levante la mano, eso. Se ha comunicado por video. Perfecto, ¿cierto? Creo que en la pandemia nos pasó que nos quisimos comunicar, ¿cierto?, con nuestros familiares a través del teléfono, a través de videollamada. Esto es mi percepción, ¿ya? Yo creo que ya tenemos entonces con esto un 70% avanzado de esta cierta motivación, ¿ya? Así que bien, ya tenemos el 70%. Comentarles, ¿cierto?, que la telesalud y la telemedicina es más que nada la prestación de servicios que se entregan, ¿cierto?, a las personas utilizando algunas tecnologías de información y comunicación. Y esta telesalud, esta prestación de servicios, en realidad no es netamente de la parte que es de consulta, sino que pueden también otros profesionales de la salud prestar asesoría, monitoreo. ¿Se escuchan? ¿Se escucha acá? Se escucha mejor. Es que no lo hago abierta nomás, mejor, yo creo. Y lo apago acá. Fuertecito y No, es que se... el sonido, hay un sonido. con voz de hombre. Ahí sí, ya. Voz de macho. Hable fuerte. Vamos, ahí lo escuchan. Sí. Más que nada entonces decirle de que la tele, ¿cierto?, salud
telemedicina que se conoce comúnmente, también es para otros profesionales de la salud, para hacer monitoreo, hacer seguimiento, hacer tal vez una consulta, ¿cierto?, nutricional, alguna consulta, ¿cierto?, con un psicólogo, etcétera, etcétera. Comentarles, ¿cierto?, de que en el año 2022 se realizaron más de 1 millón de prestaciones de este gran concepto que se llama telesalud, ¿ya? Y principalmente en ese año, ¿cierto?, estaba más asociado a todo lo relacionado con el COVID, ¿ya? Pero sin embargo, ¿cierto?, se han realizado también otras atenciones, como atenciones de salud mental, ¿cierto?, informes de apoyo, ¿cierto?, y ha tenido, ¿cierto?, también una resolutividad bastante importante, ¿ya? Como les comentaba, esta telesalud no solamente, ¿cierto?, es para una consulta con algún médico, sino que también con alguna enfermera, con algún kinesiólogo, nutricionista, psicólogo, trabajadora social, matrona, como otros profesionales. Y nosotros en Chile tenemos una historia de telesalud, ¿ya? Parte hace ya, imagínense, 20 años atrás. En el 2004, ¿cierto?, cuando profesionales de la salud se comunicaban entre ellos, principalmente para analizar algunos problemas desde el punto de vista cardiológicos, ¿ya? Y ha ido avanzando por numerosos, ¿cierto?, años con personas, ¿cierto?, con profesionales que se comunican cuando quieren solucionar algún problema dermatológico o algún problema, ¿cierto?, oftalmológico, hasta que ahora tenemos, ¿cierto?, un programa, ¿cierto?, que nos entrega algunas directrices y lineamientos de cómo hacen los profesionales de la salud, telesalud, telemedicina comúnmente, como se llama. Y esto es en toda índole, ¿ya? Aquí, ¿cierto?, este programa involucra tanto, ¿cierto?, los niveles de atención, ¿cierto?, primaria, secundaria y atención terciaria. Generalmente la atención secundaria y terciaria son entre profesionales, ¿cierto? A nivel secundaria también ustedes, ¿cierto?, si es que les llega alguna cierta oportunidad de poder atenderse, ¿cierto?, también puede haber ahí una comunicación, ¿cierto?, a nivel secundario y principalmente, ¿cierto?, en el nivel primario. Es muy importante esto, ¿ya? Ustedes saben de que existe la ley de los deberes y derechos de los pacientes, ¿cierto? Lo primero que uno ve cuando entra, ¿cierto?, a su centro asistencial. Ahora en marzo, ¿cierto?, se hizo también una normativa que modificó, ¿cierto?, se agregaron más que nada, ¿cierto?, algunas indicaciones y que es muy importante esto. A veces nos da temor, ¿cierto?, poder aventurarnos a estas nuevas tecnologías y es súper importante lo que comentaba Macarena sobre el trabajo colaborativo, ¿ya? Apoyarse en estas nuevas, ¿cierto?, también generaciones, invitarlo, ¿cierto?, a una persona que ustedes sientan, ¿cierto?, su familiar, una persona cercana, ¿cierto?, poder también pedirle ayuda, ¿cierto?, hasta que uno adopte, ¿cierto?, completamente esta tecnología. Y es súper importante porque señala, ¿cierto?, de que en cuanto a la accesibilidad, los pacientes que no dominen la suficiente tecnología de información y comunicación podrá, ¿cierto?, podrá otorgarse, ¿cierto?, como pedir asistencia a una persona que sea de su confianza o un profesional. Y es muy importante esto. Y quien lo asista quedará sujeto al deber del secreto y tendrá de carácter indefinido, ¿ya? Es decir, si es que alguien lo acompaña y en esa conversación, ¿cierto?, hay alguna información, esa persona también, ¿cierto?, deberá mantener, ¿cierto?, el secreto. Tiene muchos beneficios, Macarena les comentó algunos y simplemente para poder resumirles. Uno puede tener acceso a consultas, ¿cierto?, de profesionales de la salud sin necesidad de desplazarse. Puede haber cierto monitoreo continuo de las condiciones crónicas, reducción de los desplazamientos, eso es bastante bueno, ¿cierto? Apoyo emocional y social y también los costos de este desplazamiento son algunos de los beneficios. Sí tiene limitaciones, ¿ya? Dentro de las limitaciones, el acceso, ¿cierto?, a dispositivos tecnológicos. Lo bueno es que cada vez más tenemos acceso, ¿cierto?, a estos objetivos tecnológicos. Tenemos celulares que cada vez, ¿cierto?, son más inteligentes. Ya saben qué pedir de regalo si es que no, ¿cierto? y también un acceso importante es la conectividad. La conectividad, ¿cierto?, al Internet. También hay algo bueno de que en Chile las conexiones, ¿cierto?, cada vez va creciendo, pero sí es una limitante, ya la conexión a Internet. Y por supuesto, ¿cierto?, es fundamental hablar también de privacidad, ¿cierto?, y de la seguridad, ¿ya?
de buscar siempre, ¿cierto?, plataformas que sean seguras, que ojalá sea, ¿cierto?, del ministerio, ¿cierto?, por ministerio o de alguna institución, ¿cierto?, prestadora de salud que esté acreditada, ¿cierto?, y que uno utilice normal, que uno, ¿cierto?, sea usuario. Por supuesto también, ¿cuándo preferir las consultas, ¿cierto?, presenciales? Principalmente cuando tengo accidentes mayores, ¿cierto?, como una caída, una fractura, es mejor, ¿cierto?, consultar inmediatamente, ¿cierto?, de preferencia presencial. Cuando tengo alguna quemadura, ¿cierto?, o cuando tengo alguna sintomatología muy intensa, dolor de pecho, hablo raro, no muevo un brazo, asimetría facial, siempre es recomendable, ¿cierto?, hacer una consulta primero, ¿cierto?, presencial. Lo bueno es de que si usted tiene el acceso a una consulta también, ¿cierto?, virtual, lo más probable que su profesional de la salud le va a decir, es importante, ¿cierto?, que después de esta consulta usted se dirija a un centro asistencial, ¿ya? Y vamos con lo siguiente. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Para hacer, ¿cierto?, que tenemos el 70%, ¿cierto?, de que hemos tenido acceso, ¿cierto?, a alguna llamada telefónica, ¿cierto?, por videollamada, ya vamos bien. Pero también necesitamos otras herramientas y servicios. Hay algunas plataformas que nos sirven para poder comunicarnos. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, conoce el Zoom o el Team o usted, ¿cierto? Son plataformas que nos ayudan, ¿cierto?, para poder comunicarnos. Puede ser a través de un computador o también del mismo celular, ¿ya? Y también nos ayudan otros dispositivos que usted pudiese tener en su casa, ¿ya? Si tiene a mano, ¿cierto?, un tomador de presión, también le sirve, ¿cierto?, tenerlo cerca si que usted se va a atender, ¿cierto?, por telemedicina. Por lo tanto, yo le sugiero, ¿cierto?, también que ya conociendo estas plataformas, uno ya puede decir que tiene, ¿cierto?, el 80% para poder motivarnos, ¿ya? ¿Dónde obtener, ¿cierto?, telemedicina en Chile? Hay centros de salud, ¿cierto?, hospitales que tienen, ¿cierto?, que pueden brindar estos servicios, ¿cierto?, de telesalud. Hay distintas, ¿cierto?, ISAPRE y clínicas privadas. Y también hay algunas plataformas, ¿cierto?, especializadas como Salud Responde. ¿Ya? Completamente, ¿cierto?, hay que tener bastante, ¿cierto?, ojo, ¿sí?, cuáles son las plataformas, ¿cierto?, seguras. Generalmente, ¿cierto?, la mayoría de los prestadores de salud, ¿cierto?, las diferentes clínicas tienen también servicios de telesalud, telemedicina. Y quiero dar algunos consejos muy, muy breves. Cuando usted, ¿cierto?, se enfrente a un servicio, ¿cierto?, de telesalud, idealmente hacer una lista de todos tus signos y síntomas y preguntas. También, si es que es posible, cuando te enfrentes a esta teleconsulta, ¿cierto?, reunir todos tus documentos médicos. Además, ojalá encontrar un lugar tranquilo, con iluminación adecuada. Y por supuesto, ¿cierto?, verificar, ¿cierto?, la conexión a internet. En caso de que, ¿cierto?, ustedes no sepan cómo hacerlo, pueden solicitarle, ¿cierto?, ayuda a este familiar, ¿cierto?, cercano hasta que nos familiaricemos con esta tecnología. Además, ¿cierto?, es importante familiarizarse, ¿cierto?, con esta plataforma. Si es la primera vez, ¿cierto?, que usted utiliza esta plataforma, puede probarla antes, ¿cierto?, o pedirle ayuda a algún familiar, ¿cierto?, o persona cercana, ¿cierto?, de confianza si lo necesita. Es ideal también, ¿cierto?, que antes de enfrentarme a este servicio, ¿cierto?, pueda probar el audio, ¿cierto?, y la cámara. Esos son los grandes problemas, ¿cierto?, que existen en este servicio, en esta prestación de servicio. Y otra cosa súper importante, el correo electrónico. ¿Ya? No sé si alguien de aquí tiene un correo electrónico. Perfecto, muy bien. Eso significa que entonces tenemos el otro 90% para ayudarnos a tener medicina o telesalud. Durante la llamada les recomiendo, ¿cierto?, que sean claros y concisos, ¿ya? Expliquen todos sus síntomas, sus preocupaciones, ¿cierto? Y pregunten si es que hay algo, ¿cierto?, que no logren entender. ¿Ya? Es muy importante que la videollamada no es simplemente
o sea, la telesalud, ¿cierto? No es simplemente unidireccional, sino que usted también puede hacer, ¿cierto?, preguntas y viceversa. Es importante también, si es que se le va a olvidar algo, que tome alguna nota. ¿Ya? ¿Qué puedo yo obtener también, ¿cierto?, de una teleconsulta, ¿cierto? Prescripción de algún medicamento, órdenes de examen que generalmente se le envía, ¿cierto? Se le puede enviar a su correo electrónico, licencias, ¿cierto? Indicaciones nutricionales, pautas de ejercicios, educación por profesionales de la salud y muchas otras cosas más. En resumen, ¿cierto? La telemedicina ofrece beneficios, ¿cierto?, a personas, ¿cierto?, que incluyen un mejor acceso, ¿cierto?, a atención de diferentes profesionales de la salud, monitoreo, ¿cierto?, de enfermedades, ¿cierto?, crónicas y también la reducción de los desplazamientos. Esta es la primera parte. ¿Qué nos faltará entonces para alcanzar el 100% para motivarnos a utilizar, ¿cierto?, telesalud? ¿Qué faltará? Teníamos, ¿cierto?, un 90%. ¿Qué nos faltará para alcanzar a este 100%? Formación. Formación, ¿cierto? Las ganas, tal vez. ¿Cierto? Muchas gracias. Ahora vamos a hacer una actividad que se llama mitos y verdades. En esta actividad usted va a recibir un cartelito, ¿ya?, que dice mito y dice verdad. Yo les voy a mencionar algunas afirmaciones, son poquitas. Y para poder comunicarnos, usted me va a decir, me va a poder levantar si es que es un mito o una verdad. ¿Ya? ¿Claro con las indicaciones? Perfecto. Primera afirmación. ¿La telemedicina, telesalud, es solo una solución temporal? ¿Verdad? Ahí hay dudas, ¿cierto? Sí. Están ahí, ¿cierto? Efectivamente, generalmente uno pensaba de que por todo lo que pasó con la pandemia, que hubieron este aumento, ¿cierto?, de telemedicina, telesalud, hubiese una solución que fuese, ¿cierto?, temporal. Pero sin embargo, parece que quedó, ¿cierto?, se quedó aquí establecida. Por lo tanto, es un mito. ¿Ya? La telemedicina se está convirtiendo en una parte integral del sistema de salud, ofreciendo una opción permanente para muchos tipos de consultas de profesionales de la salud. Vamos con la afirmación 2. ¿Bien ahí? ¿Cierto? ¿Entendimos la dinámica? ¿Los datos personales y médicos compartidos en una consulta de telemedicina están protegidos? ¿Mito o verdad? Yo digo que es verdad porque quedan especificados en el celular. Exactamente. Es verdad. ¿Ya? Todo esto, ¿cierto? Todas las prestaciones de telesalud están amparados también en esta gran normativa, ¿cierto?, de deberes y derechos, ¿cierto?, que tienen los pacientes, y también, ¿cierto?, este silencio y este secreto también de la persona que te puede acompañar a acceder a este telesalud. Por lo tanto, ciertas plataformas deben, ¿cierto?, utilizar medidas de seguridad avanzadas para proteger la privacidad y la confidencialidad de los datos de las personas. ¿Estamos seguros que eso está pasando? Ahí yo creo que es una muy buena pregunta. Lo bueno es que sí existe una normativa, ¿ya? Entonces, independientemente, ¿cierto?, te señala que los servicios prestadores de salud que tienen estos servicios sí tienen que proteger los datos, al igual como si protegen el historial clínico. No. Sí. Entonces, ¿no es verdad o es un mito? No, ¿verdad? Porque queda Depende de cómo lo miremos. Vamos con la afirmación 3, ¿le parece? ¿La medicina solo es útil durante pandemias o emergencias sanitarias? ¿Será verdad o un mito? Es un mito, ¿cierto? La telemedicina es útil, muy bien. La telemedicina es útil en cualquier otro momento, no solo durante las emergencias, porque ofrece comodidad y acceso continuo a servicios de salud, específicamente para personas con movilidad reducida. Vamos con el cuarto. Para utilizar telemedicina o telesalud, ¿necesito tener habilidades avanzadas en tecnologías? No. Qué bueno, entonces. Me gustó que hayan puesto, varios, ¿cierto?, hayan puesto un mito. Qué bueno, ¿cierto?, para poder motivarnos.
no se necesitan habilidades avanzadas, ¿cierto?, en tecnología para utilizar estos servicios. Ella puede hacerlo, puede hacer. Exactamente. Las plataformas están diseñadas para hacer, ojalá, pues esperemos, ¿cierto?, desde este estudio, ¿cierto?, que hizo Macarena se desprende que hay una necesidad que sean intuitivas y fáciles. Muchas ofrecen también cierto soporte técnico o se necesita soporte técnico. De todas formas, hasta que te familiarices, es siempre importante consultar a algún cercano, ¿ya? Vamos con la quinta afirmación. ¿La telemedicina puede ayudar a detectar problemas de salud temprano? ¿Será verdad o un mito? No, Verdad, ay, eso no. porque es un mito, porque no puede uno por decirle tengo esto, otro, no lo puede, tiene que mandar a hacer una radiografía, un examen bien preciso. Por supuesto, pero sí tal vez para tener un acercamiento, sí se puede detectar, ¿cierto? Sí se puede detectar problemas. Yo diría que podría ser verdad, lo podemos conversar después. Las consultas regulares por telemedicina permiten a los profesionales de la salud poder monitorizar los avances de sus usuarios y detectar problemas de salud en etapas tempranas. Por supuesto que usted dice, posiblemente sea la puerta de entrada y después de control en algún momento. Se ve. Exactamente, no es competencia, sino que es complemento. Afirmación 6. ¿No puedo recibir recetas médicas a través de telemedicina? ¿Será un mito o una verdad? ¿Verdad? Se puede recibir. Yo lo recibo. Eso, usted lo puede recibir, ¿cierto? Usted lo recibe. Es un mito, ¿cierto? Algunos profesionales de la salud pueden recetar medicamentos durante la consulta de telemedicina y las recetas pueden enviarse, ¿cierto?, a su correo electrónico. Vamos con la penúltima. ¿Vamos bien o no? ¿La telemedicina solo es adecuada para personas jóvenes? Perfecto, me gustó quedar aquí, ¿cierto? Es un mito, ¿cierto? La telesalud es adecuada, ¿cierto?, para personas de todas las edades. De hecho, las personas, ¿cierto?, particularmente son beneficiosas, ¿cierto?, principalmente las personas que tienen algún problema de desplazamiento, ¿cierto?, o que tengan, ¿cierto?, bien beneficioso para los que tengamos, ¿cierto?, interés de aprender nuevas tecnologías, ¿cierto? Vamos con la última. ¿La telemedicina puede incluir consultas con especialistas? Ahí sí que lo dudo. Sí, Ahí lo dudo. verdad. Uno puede tener, ¿cierto?, consultas con especialistas, ¿cierto?, por medio, ¿cierto?, de telesalud. Como les comentaba, en Chile ha existido, ¿cierto?, una historia donde profesionales, ¿cierto?, oftalmólogos, dermatológicos y otros, ¿cierto?, han prestado estos servicios a través de telesalud. Espero entonces que hayamos, ¿cierto?, derribados algunos mitos, hagamos, ¿cierto?, nuevamente confirmados algunas verdades. Y ahora sí que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Tenemos unos minutos ahora para preguntas, comentarios, sugerencias de quienes están acá o tal vez también quienes están por Zoom. Javi había comentado que había preguntas. Sí, Rosana Guerrero, que se acaba de retirar, comentó su experiencia en el cáncer, que participaron piloteando con la telerehabilitación. Rosana Guerrero, del cáncer, cuenta que partieron piloteando con la telerehabilitación y la teleconsulta en psico-oncología, y a la fecha llevan 2 años y han tenido muy buena acogida de sus pacientes, por lo que también cree que es una buena estrategia muy personal dependiente en el proceso de implementación y uso. Cuenta que los pacientes que han intervenido están en un rango etario entre 15 y 86 años. Eso quería hacer su aporte Se me olvidó que sabía tratar. Esas son las preguntas que hay en comentarios. Yo quería comentar sobre lo que usted hablaba sobre los cuidadores. Hoy día, por ejemplo,
hay muchas personas de edad que están postradas en su domicilio. Y por el problema socioeconómico ese, esas personas quedan abandonadas. O también hay familiares que se ofrecen, pero en el fondo no se sabe si tienen la formación o la orientación para prestar ese servicio. Y lo otro, que también hay simuladores o falsos cuidadores que también se ofrecen y que dañan la familia por la estafa y por la parte de recursos económicos, porque no pueden tomar unas personas que son realmente preparadas para esos servicios y se acogen a personas que cobran un poco menos, pero en el fondo están haciendo daño. Eso no sé cómo podría mejorarse en el tiempo para poder tener una encuesta en todas las personas que están postradas en sus hogares y poderle darle realmente un servicio seguro. Muchas gracias. Y lo otro son dos cosas. Lo otro es la parte de la salud digital. La salud digital, bueno, como decía usted también en la pandemia, como que nosotros pudimos aprender un poco la parte de comunicación con la parte de salud. Pero no todos lo podían hacer, porque la espera en el teléfono se demoraba mucho. Y lo que se hizo fue, por ejemplo, en la parte mía con mi señora, el comunicado a través de WhatsApp de delegados de pasaje a través de la Junta de Vecinos y comunicación con la profesional de salud del centro de salud a través de las personas que estaban con pandemia o tenían el COVID. Entonces, esa parte nosotros tuvimos un aporte y pudimos estar siempre comunicados con la parte de la comunicación de salud. Muchísimas gracias. Bueno, eso es un súper bonito ejemplo que funcionó en pandemia y que uno podría... Gracias. Muchas gracias. Voy a partir de atrás para adelante. Y eso que usted comenta de la red que tuvieron de comunicaciones, ¿cierto? En su escenario, es un bonito ejemplo de cómo en pandemia funcionó eso y cómo ahora que no estamos en pandemia podría replicarse, pero para otras cosas de necesidades de salud también y de apoyo, también social o apoyo, porque en el fondo funcionó y esas buenas experiencias de uso que funcionaron pueden ser replicadas ahora en contextos de no pandemia, no dejarlas, porque ya estamos en pandemia. Y luego usted comenta de las personas postradas, en atención primaria, los consultorios tienen programas de postrado. Entonces, las personas que se encuentran en esa condición, en el fondo, debiesen estar en estos programas y los profesionales de salud los van a ver cada cierto tiempo, les dan las atenciones que necesitan, son dentro del programa que hay. En el caso de los cuidadores, falsos cuidadores, ahí, en mi opinión personal, la recomendación es poder, al mismo centro de salud, recurrir y que de ellos salga alguna oferta y no a veces uno encuentra un dato y ese dato, como dice usted, no es una persona confiable o puede robar o hace mal uso de esa fragilidad tal vez de la persona. Y eso son en el fondo las precauciones que tiene donde ir a buscar al cuidador en caso de necesitar. Mire, en el club en el que yo pertenezco hay una compañera que tiene su esposo postrado y esta señora ya es de edad, como menos de unos 80 años, 81 creo que tiene, y resulta de que el marido es anciano y es grande, tremendo de grande, y ella tiene que moverlo para todos lados y ella ya está enferma de la columna. Entonces digo yo, esas cosas ¿cómo se podrían arreglar? Porque ella no tiene quien le ayude, solamente ella y su marido nomás. Su hija, claro, pero están casadas, tienen su hogar, tienen su familia y están más o menos lejos de ella.
Entonces, una cosa que no sé cómo sería por la salud. Pienso yo que por intermedio de la salud se podría hacer un grupo de enfermeras que fueran todos los días, dar una vuelta, o día por medio, una cosa así. Esa sería mi humilde opinión. Gracias. Esa gente sí. Muchas gracias. Bueno, ahí se merece acudir al centro de atención de su comuna. Sí, ella va, Los centros pero de atención primaria, los SFAM, son los que están una más vez al cerca de las mes. personas. Muchas veces los SFAM y los consultorios trabajan de forma colaborativa también con organizaciones de personas de la comunidad. Entonces, justamente el acercarse al centro de atención de salud, a veces los pueden contactar, si las personas están más solas, con centros de la comunidad, que son personas, vecinos, que están en contacto con los centros de atención, por lo tanto, de alguna manera hay un poco más de resguardo, y por esa vía podría ser también una forma. Gracias. Gracias a usted. Quisiera preguntarle, no sé si estoy bien o estoy errada. Para obtener esto en salud, por ejemplo, si yo voy y me quiero hacer mi tratamiento de la bacteria, que se me olvidó el nombre a propósito, hay que cancelar eso, porque todo es dinero en esta vida. ¿Consultas? Sí, la teleconsulta. Ustedes saben que ahora todo es plata, nada es gratis. No. Así que se me pregunta, No, si está dentro de la red de atención, cuando está inscrita, no debiese cobrarse. Si se quiere acceder de forma particular, sí, pero si está dentro de las prestaciones de su red de atención, de su consultorio, de su hospital, donde usted está inscrita, no debiese cobrarse porque es como una atención presencial. Cuando uno va al consultorio, no cobra nada. Y esta es una modalidad que es complementaria, ¿cierto? Como decía Jorge, que es muy potente y hay que sacarle provecho. Y en ese caso, cuando está dentro de la red, no debería. Perdona, disculpa, pero ¿se conoce alguna institución pública, de salud pública, que sea gratuita con telemedicina o salud digital? ¿Hay? Lo que pasa es que no está implementado, me parece, en todos los... Me parece que no hay. Que nosotros tuvimos cuando quisimos ir a ver las pruebas de uso, no en todas las comunas de las personas que participaron del estudio estaba implementado, pero en aquellos en que está implementado es parte de la red de atención pública. Ya, pero a lo mejor son las comunas que tienen mayores recursos. Porque yo, por ejemplo, La Pintana, La Granja, San Ramón, Macul, no hay nada de eso. Y que son las personas que más necesitan, digamos, porque hay menos recursos. Pero hay que pensar también que esto fue un antes y un después, y esto solo va a avanzar. En el fondo, mi percepción es que esto debiese avanzar con la normativa actual que hay, con las leyes que han salido ahora hace poco. Esto debiese ir cada vez mejorando, ampliándose a los territorios, y es importante en el fondo saber que esto va a existir, o que existen algunas, y poder en el fondo aprovechar también los beneficios que tiene. Sí. Estuvo 2 años y los 2 años lo atendieron con medicina, iban a verlo, iban a ver la casa, nos daban charlas, les dieron pañales, lo atendieron súper bien. Iba la doctora una vez a la semana, el fisiólogo iba día por medio. Entonces, ella dice que no la tiene, sí, allá en el policlínico. ¿Del hospital o del consultorio? Del consultorio, y también lo atendieron por telemedicina.
Lo decía a este teléfono. Muchas veces uno como usuario no sabe. Es mejor averiguar, Muchas gracias por su comentario. Muchas veces uno, a veces como usuario no sabe los beneficios o la oferta de atención que hay en mi consultorio o en mi hospital. Y como dice usted, muchas gracias, es importante acercarse a preguntar. Y en la medida también que más pregunten, que más se haga ver la necesidad, también del área de los prestadores de salud, dan respuesta a esas necesidades. Entonces, también es importante que puedan acercarse. Pero a lo mejor no es masiva. A lo mejor en algunos casos, como el caso de la señora, puede ser, pero mi consultorio no tiene telemedicina. O sea, lo hemos preguntado, pero no lo hay. Entonces, seguramente en algunos sectores, a lo mejor de la misma comuna, puede haber para ciertas personas que está más complicada de salud, pero no para todas, que podría ser para toda la población. Hola. Mire, con respecto a eso, lo que pasa es que hay algunos programas que tienen medicina, por ejemplo, el programa de postrado. Hay una persona que está inscrita en el programa de postrado para tener ese tipo de atención. Pero no es para todos, es verdad eso que usted dice, ¿no? Y ahí, efectivamente, claro, hay que estar inscrito, hay que estar inscrito en ese programa específico, ¿no? Para poder acceder a todos esos beneficios. Ahora, es cierto que se está ampliando la oferta, ¿no? Y se está tratando de que la telemedicina y todos estos servicios que facilitan el acceso, doctores como Pedir Hora, por ejemplo, a través de algún sistema digital o telefónico, se están expandiendo cada vez más, ¿no? No han llegado a todas partes, es verdad eso, ¿no? Pero se está aumentando la oferta, ¿no? Y yo creo que, y hay algo, por ejemplo, hay algunas prestaciones que las da Hospital Digital, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con cosas también específicas. Por ejemplo, este programa que hay de personas para prevención del suicidio, por ejemplo, ¿no? Si tienen acceso y que uno llama un teléfono, si tiene problemas lo van a derivar, etc. Entonces hay algunos programas que están más avanzados en el tema de salud digital. Hay otros que todavía tienen que ir incorporando. Pero como dice Macarena, es un proceso, y que la necesidad o el impacto mayor fue durante la pandemia, donde fue súper necesario implementar. Así que, claro, o sea, llevamos 4 años de la pandemia que se empezó a usar de alguna manera. Creo que falta mucho todavía, mucho el avance y se requiere como más rápido, más ágil este proceso y no lo está. ¿Ya? Lo mismo que a lo mejor el llamar al consultorio para pedir hora, sí, el sistema está, pero no hay horas. No hay horas. No, claro. Entonces, y otra cosa, entonces, tú puedes tener... Cuando a uno le responden, ya no hay horas. Tú puedes tener esa herramienta y esta tecnología, pero no está eso, lo otro. Entonces la medicina la tenemos ahí nomás, falta mucho y yo creo que hay ciertas políticas que acá se han paralizado mucho, con otro gobierno se han paralizado mucho. Entonces yo creo que esos hay que rápidamente mejorar y que fomente para que toda la población tenga acceso a esto y no solamente una población que tenga los recursos para pagar una telemedicina, que no es un bono FONASA, son 40, 45, 50 mil pesos. ¿Ya? Y no está, no es particular. Entonces eso yo digo que falta mucho todavía y ojalá que la entidad pública o tu mismo trabajo pueda ayudar para que esto se pueda solucionar. Tiene que cambiarse Que llegue un mensaje sobre eso. Tendría que ganar unos 4 o 5 millones de pesos, lo que no puedo, no me da mi trabajo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, por acompañarnos hoy día en el seminario. Esperamos que les haya resultado interesante. Esta presentación la vamos a poner a disposición por un canal que podemos hacer llegar también por si quieren revisarla. Así que muchísimas más gracias a todos. Gracias, Macarena. Les vamos a tomar una fotito, o sea, en realidad como démonos en medio, vamos a tomar una foto grupal, Vamos a sacar una foto.